Ya. Sí. Voy a proceder a grabar, ¿ya? Para que comencemos la sesión de hoy día. Muy buenas tardes a cada uno y cada una de ustedes. Estamos, a ver, primero que todo, está entrando gente todavía, así que admitir a todos. Ya, primero que todo, ahí estoy aceptando a todas las personas que aparecen ahí en la sala de in the waiting room. Ya quiero hacer una breve explicación respecto de nuestro módulo 4. Todavía están entrando gente. Ya, respecto de nuestro módulo 4, ya están puestas las notas de las personas que entregaron sus trabajos de manera completa, ¿ya? Recordemos que el trabajo consiste, para las personas que todavía no lo hacen, en que ustedes eligen uno de los 5 temas propuestos, ¿cierto? Respecto de la unidad expansión territorial de nuestro país Chile, ¿cierto? Este importante periodo histórico en el cual Chile se expande casi al doble de su territorio en las regiones actuales de Arica, Tarapacá, Antofagasta, el sur de Chile en la zona de la región llamada Araucanía o Almapu para los mapuches, y el extremo sur, la ocupación efectiva de la zona de Magallanes, ¿ya? Entonces, el trabajo consistía en que ustedes elegían una de estas 5, respondían las preguntas que están ahí en la actividad del IRMI, y lo más importante, o sea, no lo más importante, sino que igual de importante que lo anterior, es la confección a mano de un mapa histórico en relación al tema elegido, ¿ya? En general, muy buenas las tareas de las personas que la enviaron, ¿ya? Es así de que las notas están puestas para Benjamín Arras, Juan Pablo Arancibia, Camila Aranguis, Diego Barraza, Michelle Bernal, Natacha Cáceres, Martina Cortés, Valentín Leighton, Abraham Madariaga, Omar Piñones, Ignacio Ramírez, Ignacio Rivera, Catalina Sangüesa y Cristóbal Suárez. Todas esas personas ya tienen su nota en el IRMI. Hay personas que entregaron, pero les falta, en particular Benjamín Caroca y Daniel Godoy, les falta el mapa, ¿ya? Y necesito el mapa para poder ponerle la nota. Y hay todo un grupo de otras personas que todavía no envían. Entonces, para esas personas, por favor, pónganse al día para que no nos atrasemos, no nos atrasemos. Ok. No puedo minimizar. Para que no nos atrasemos, ¿ya? Ya. Entonces, situémonos ahora en nuestro módulo 5, ¿cierto? Estamos en una actividad, o sea, nuestro módulo 5 está dividido en 2 áreas, ¿ya? El módulo 5 consiste en que nosotros comprendamos las características más importantes de nuestro país chilito, ¿cierto? Hacia el cambio de siglo, es decir, el paso del siglo XIX al siglo XX. Entonces tenemos que comprender que para esta época, el cambio de siglo, ya han ocurrido importantes procesos. Uno de los más importantes que vimos en el módulo anterior es la incorporación de la zona salitrera, ¿ya? Una zona salitrera que va a cambiar, por un lado, la geografía y por otro lado, las condiciones sociales y económicas de nuestro país.
y por lo tanto también las condiciones políticas. Derivado del negocio del salitre tenemos un cambio en la estructura social, es decir, la aparición de toda una clase obrera, ¿cierto? Que tendrá sus demandas y que tendrá también su potente y heroica historia, ¿ya? Estamos hablando de toda la época de los trabajadores del salitre. También tenemos toda una modificación en la estructura económica porque tenemos un país que empieza a recibir altos ingresos por el concepto de impuestos al salitre, ¿ya? La industria salitrera tiene diferentes fases y se habla entonces de un ciclo salitrero, ciclo de auge salitrero en Chile. Estas materias, las materias económicas y sociales, las vamos a ver más detalladamente en la próxima sesión, en las últimas dos sesiones, sesión tercera y cuarta. Pero dejar ahí consignado de que se habla de ciclo salitrero para explicar este periodo de alrededor, dependiendo de los historiadores, de 30 a 40 años, en los cuales Chile tuvo un auge económico derivado de este llamado el oro blanco, ¿ok? Así se le llamó al salitre por su importancia económica en una época en la cual era muy bien valorado este material, el salitre. Tenemos también en este periodo, y de esto se trata la sesión de hoy día, es que hay también cambios en la estructura política. Y es así como nosotros tenemos dos actividades. En la actividad 1, perdón, tenemos la posibilidad de elegir entre dos actividades a desarrollar. Nosotros ahora, en función del tiempo, para que no nos atrasemos, ¿ya? Vamos a comenzar a trabajar ahora mismo en esta sesión, ¿ya? Ustedes, si van ahí al IRMI, por favor vayan al IRMI los que puedan. El IRMI está la actividad colgada, módulo 5, ¿cierto? El cambio de siglo en Chile, ¿ya? Y ustedes tienen que elegir entre la actividad A. Denme un segundo. Admitir, admitir y admitir. Ya, tenemos 3 personas más en esta sesión de hoy día, lo cual es muy bueno. Ya, entonces, en este módulo 5 vamos a hacer dos actividades, ¿ok? Y la actividad 1 consiste en que ustedes elijan entre la actividad A o la actividad B, ¿ya? La actividad A consiste, si ustedes eligen hacer la actividad A, recordemos, es una de las dos, no las dos. Si ustedes eligen hacer la actividad A, es que elaboren un informe breve, ¿ya? De plana y media, en donde expongan un listado de los partidos políticos existentes en Chile para el año 1912. ¿Se escucha? Se escucha cortado. Sí, sí, eso estoy cachando que me dice inestable. Allá. Funciona mejor el Google Meet, se corta menos. Ya. Tienen que elegir entre la actividad A o B. Una de las dos consiste en esta actividad 1. Entonces, la actividad A, si que ustedes hacen esa, es que elaboren un informe de no más allá de plana y media, donde expongan en un listado los partidos políticos que existían para el año 1912, ¿ya? La opción B es que contrasten diferentes interpretaciones históricas acerca de las causas de la Guerra Civil de 1891, ¿ya? Esas son las dos opciones. Usted elige la opción A o la opción B. La idea es que empiecen a desarrollar la actividad ahora, en esta sesión, ¿ya? Entonces, las páginas del texto del estudiante que ustedes pueden utilizar el texto del estudiante, asimismo, páginas de internet tales como memoriachilena.cl, ¿cierto? .gov.cl,
en donde estas materias están extensa y profusamente explicadas, ¿ya? Las páginas del texto del estudiante corren a partir de la página 255, todo lo que es la lección 1 del texto, donde se dice las transformaciones políticas en Chile en el cambio de siglo, ¿ya? Sin ir más lejos, ahí se explica en qué consistieron las reformas, ¿ya? Las reformas del bloque liberal en la estructura política de la clase política, ¿cierto? Desde 1860 en adelante, ¿ya? La historiografía divide la historia de Chile en términos políticos principalmente, ¿ya? Es decir, los eventos políticos son los que nos sirven de un modo convencional para analizar los diferentes periodos. En otras palabras, la historia de Chile se centra en los aspectos políticos. Y es así como en el siglo XIX nosotros tenemos el periodo, eh, el periodo que va desde 1830 en adelante hasta 1891 se llama el periodo presidencialista. Desde 1891 hasta 1925, por efecto de esta guerra civil que cambia, digamos, el timón, tenemos el periodo llamado parlamentario, que entra en crisis en el último de estos gobiernos, el gobierno de Arturo Alessandri, y posteriormente a esto, de nuevo tenemos un periodo presidencialista hasta el golpe de Estado, dictadura militar, ¿cierto? 17 años de dictadura militar, algo que antes obviamente nunca había ocurrido, y luego los nuevos gobiernos, entre comillas, democráticos, desde 1990 en adelante. ¿Por qué digo entre comillas democráticos? Porque eh, no se habla de una democracia cabal o una democracia 100% desarrollada en nuestro país para los gobiernos principalmente los gobiernos de los 90, ¿ya? Porque hubo y hay diferentes elementos autoritarios, partiendo por la Constitución, ¿cierto?, que fue originada en un periodo dictatorial y de un modo no democrático, por eso se habla de democracia entre comillas. Esta gran división de la historia de Chile, ¿cierto?, en periodos políticos, presidencial, parlamentario, presidencial, dictadura y nuevo periodo presidencial, ¿cierto?, de los últimos 30 años, tiene otras interpretaciones, ¿ya? Y entre ellas está la interpretación de un reconocido historiador, Gabriel Salazar, que le llama a esto el periodo del Estado portaliano, porque fue el señor Diego Portales al comienzo de esta historia, en un concepto que él le llama el tiempo madre, es decir, el tiempo en el cual se fundaron las bases institucionales del Estado de Chile. En esta Constitución de 1833 establece, por un lado, un sistema presidencialista, por otro lado, autoritario. Autoritario quiere decir que no privilegia la democracia. Está inestable mi conexión con la chita. Autoritario y principalmente conservador. Conservador se instaura una visión de la sociedad conservadora, ¿ok? Que tendrá digamos, su teleserie, su correlato en las luchas políticas que ocurrieron en todo este periodo. Principalmente las que tuvieron mayor alcance mediático y político fueron luchas de personas que estaban a favor de la iglesia dentro del Estado y personas que estaban porque la iglesia estuviera fuera del Estado, es decir, la separación de la iglesia y el Estado. La Constitución de 1833 establecía que primero que todo, reconocía una prerrogativa que tenía el rey de España en los tiempos coloniales, ¿ya?, respecto de nombrar a gusto, a merced, los obispos de los territorios españoles, ¿ya? Esto se llama el patronato, ¿ya? El derecho de patronato le otorgaba a la autoridad política, es decir, al rey de España,
es decir, al virrey, acá en América, la posibilidad de nombrar o remover a los obispos y sacerdotes. En otras palabras, era como una fusión entre el poder político y el poder religioso de la Iglesia Católica. Cuando se instaura la primera constitución, digamos, válida, porque antes hubo otras constituciones, pero la primera constitución que logra imponerse, en este caso a través de las armas, en la Guerra Civil de 1830, mediante la cual la clase White Room, la clase dirigente y la élite de nuestro país hizo un golpe de Estado y guerra civil, y ese fue el modo mediante el cual instauraron su... videos y aprendo mucho contigo. Quiero practicar más. Ya. Entonces, la aristocracia, la élite, instaura su sistema, su visión de mundo, ¿ya? Y esta visión de mundo era principalmente y 100% católica, ¿ya? Debido a que nuestro país recibió influjo de las ideas liberales desde Europa, que establecían una diferencia, una división radical entre la Iglesia y el Estado, es decir, las ideas del republicanismo francés derivado de la Revolución Francesa. Las luchas políticas que hubo en este periodo, ¿cierto?, del siglo XIX tuvieron este carácter, luchas principalmente religiosas entre las prerrogativas de la Iglesia y el Estado. Finalmente, hacia el año 1861, se logra instaurar un gobierno llamado la Fusión Liberal Conservadora, que fue un conglomerado, ¿cierto?, una fusión política momentánea que logró sacar del poder a el partido llamado Montvarista o Nacional, ¿ya?, que eran el partido que había estado en el gobierno en la década del 50 al 60, desde 1850 a 1860. Entonces es en el momento en el cual entran los liberales al poder, ¿ya?, que se empiezan a hacer diferentes reformas a la Constitución del 33, ¿ok? Hay que decir, y lo dije en la otra clase, que estamos enfrente de una clase política que representa solamente a un sector de la sociedad, es decir, a la aristocracia. ¿Por qué? Porque la Constitución del 33, en este concepto de ser una constitución autoritaria, establecía que para poder votar uno tenía que tener un bien, una renta de un bien inmueble, ¿ok? Ah, sí. Y o un comercio, un negocio que tuviera también una renta mínima. Es decir, la Constitución de 1833 establecía una discriminación, digamos, radical entre las personas pudientes, con economía, capacitadas para votar, y las personas que no pertenecían a este grupo social, es decir, la gran masa de la población, la gran mayoría de la población, ¿ya? A lo largo del siglo XIX se hicieron algunas modificaciones a estos postulados tan, digamos, discriminadores, y se estableció esto fue, a ver, en la década del 70, ¿ya?, hubo estas reformas a las leyes, ¿ya? Entonces no les quito más tiempo, jóvenes, ¿ya?, para que ustedes pasen a desarrollar su actividad tal cual se nos informa a nosotros de que ustedes hagan la actividad en la hora de clase, ¿ya? ¿Qué van a hacer? Primero, ir al IRMI, elegir entre la actividad A o actividad B a desarrollar, y
por ejemplo, si van a hacer un listado de los partidos políticos existentes en Chile hacia el año 1912, se pueden apoyar, ojo, en la página se pueden apoyar en el recurso 13 de la página 263. Ahí está prácticamente la tarea. Yo obviamente tengo acá la información esta que me entrega el libro, al igual que ustedes. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ocupar esto como base y buscar además en internet otra información que pudieran complementar esta tarea A. Las personas que elijan la tarea B tienen que buscar las causas, las distintas visiones acerca de por qué se produjo la Guerra Civil de 1891. Y para ello se pueden apoyar en las páginas 264 y 265, ¿ya? Que están seguiditas de estas de los partidos políticos, ¿ya? En otras palabras, se tienen que partir apoyando en el texto del estudiante y de ahí en adelante, cuando tengan la película clara, pueden apoyarse en la página, por ejemplo, memoriachilena.cl, entre otras. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna pregunta, alguna duda de esta tarea? ¿Jóvenes? Podría poner las páginas del libro en el chat, así no se me Ya, pregunta cada rato. Muchas gracias. ya. Las páginas... Ahí va las páginas, estimado. Muchas gracias. De nada, estimado Mr. Sir. La página, especialmente como apoyo base, ahí está más claro la tarea, la tarea A, que consiste en el listado de los partidos políticos. Ahí se pueden basar en la página 263. Ojo, partiendo del texto, igual busquen mayor información en la red, ¿ok? La tarea B consiste en las páginas 264, 265. ¿Ok? Es principalmente los aspectos políticos de este Chile en el cambio de siglo. ¿Por qué se llega al parlamentarismo? ¿Cuáles eran los partidos políticos que existían? ¿Por qué se produjo la Guerra Civil de 1891? Yo en la clase anterior les estuve hablando un poco acerca de las interpretaciones de la Guerra Civil de 1891. Pero ahora no les voy a hablar más porque los voy a concentrar para que... Ok. Yo estoy acá para cualquier pregunta.
Están haciendo la tareita, ¿cierto? Sí, Ya, muy complicado. ¿Quién habló? Ah. Ahí en la página memoriachilena.cl hay un buscador y ustedes ponen Guerra Civil de 1891 y les aparece bastante información. De la misma manera ponen partidos políticos y también le aparece harta información. Y eh, para los más, eh, para las personas que les gusta aprender más aún, hay libros que se pueden descargar, documentos, ¿ya? En particular, ahí hay uno del señor Alberto Edwards, ¿ya? Que fue como un cientista político de principio del siglo XX, y él habla sobre los partidos políticos en nuestro país. Un, un libro muy bueno de leer. Para las personas que estén revisando eh, Memoria Chilena, se llama el mini sitio, ya que es como un artículo que viene con fotos, imágenes, introducción y todo, y también con esos documentos de los que les hablo, los libros, se llama Partidos Políticos Chilenos del siglo XIX, ¿ya? Ahí pueden ahondar sobre todo este tema de los partidos políticos y la preponderancia que hubo de algunos de ellos, ¿cierto? También ahí en Memoria Chilena está un mini sitio para la Guerra Civil de 1891, con las interpretaciones más oficiales también.
Claro, interesante. Hay que decir que en este periodo, ya, principalmente eh, una práctica común ya desde los gobiernos liberales, recordemos que los gobiernos liberales son los que van desde 1861 a 1891, era esta presión que ejercía el Congreso hacia el Poder Ejecutivo, el presidente, en torno a aprobar o no leyes, ¿ya? Entonces, eh, la causante como directa o primaria de la Guerra Civil de 1891 consistió en que el Congreso quiso ejercer una presión hacia el presidente, no aprobando la ley de presupuestos, ya que rige para todo el Estado de Chile y que se aprueba generalmente a fin de año, entre octubre, noviembre y diciembre de cada año. Esto es así digamos, desde siempre en nuestro país. Y el año 1890, eh, el señor Balmaceda, o sea, el Congreso no le aprobó la ley al presidente. El presidente envía una propuesta de los presupuestos a gastar, tanta plata en defensa, en educación, qué sé yo, y el Congreso, debido a que ya estaba dividido respecto de estas ideas que el señor Balmaceda tenía respecto de continuar con este sistema autoritario o presidencialista fuerte, ¿ya? Y ahí hay diferentes interpretaciones. El Congreso se opone a aprobarle este presupuesto y el presidente, de un modo unilateral, ya presionado, ¿cierto?, aprueba la ley de presupuesto del año anterior, sin preguntarle a nadie. Y este acto se considera como que fue el causante de la Guerra Civil de 1891. Las personas que estén informadas de las noticias de lo que está pasando en nuestro país habrán visto que en el día, ¿qué día fue esto? Eh, el día pasado, viernes 2, ¿cierto? Hubo unas protestas en Santiago de Chile y un carabinero lanzó por el río a un manifestante, ¿cierto? Este acto fue considerado sumamente nefasto por la oposición política actual y amenazaron de que no iban a aprobar la ley de presupuestos para carabineros. Entonces, para que ustedes vean cómo es el juego político, ¿cierto?, entre los diferentes poderes, ¿ya? Sabemos, está el poder ejecutivo, legislativo, judicial. Lo que está pasando hoy en Chile es que hay un poder ejecutivo que está dañado, digamos, políticamente, con una muy baja cantidad de apoyo, y hay un poder legislativo que tiene hoy en día, hoy, ¿cierto?, al parecer mayor crédito entre la ciudadanía, ¿ya? Por otro lado tenemos el poder judicial, que recibe constantemente las presiones del poder ejecutivo. Esto lo digo a raíz de la formalización de este carabinero que lanzó al niño, al joven de 16 años, por el río. Entonces, eh, el Poder Judicial hace su investigación, formaliza al culpable, ¿cierto? Y el Poder Ejecutivo, el presidente y sus ministros del Interior, presionan al Poder Judicial. Esto es una tónica en nuestro país, ¿ya? En época de dictadura ocurría del mismo modo. Ocurría del mismo modo que el dictador de aquel entonces, Pinochet, presionaba a los jueces para que los jueces no investigaran los casos de violación a los derechos humanos, lo cual lo lograron, porque en esa época no investigaron, fue un poder judicial totalmente condescendiente con el dictador, y recién en el gobierno de Lagos se empezó a investigar los casos de violación a los derechos humanos. O sea, se dictaron condenas. Se venía investigando de antes, pero se dictó condena recién en esta época. Esto para que comprendamos que entre poder ejecutivo, legislativo y judicial existen estas luchas de poder, ¿ya? Eh, constantemente.
Ya, jóvenes, entonces tienen que enviarme esta actividad a través del IRMI, ¿ya? La próxima semana vamos a hacer otra temática que es los aspectos sociales y económicos de este periodo chileno de cambio de siglo, donde nos vamos a sentar en hablar sobre la condición de los trabajadores en el norte salitrero, ¿ya? Esta actividad entonces me la mandan a través del IRMI y lo mismo para el trabajo del módulo 4 porque ustedes ya saben que tengo que poner esa nota, ¿ya? Entonces las personas que les dije ahí a través de la retroalimentación interna que les faltaba el mapa o alguna otra cosa, me lo envían y las personas que no han enviado nada también envíen porque está abierto ahí el IRMI para que envíen el módulo 4. Estamos hasta aquí hoy.